De la Sierra Nororiental a la Sierra Norte de Puebla, pasando por algunos municipios de la Sierra Negra, Puebla ha sido inundado por las lluvias que han azotado a nuestro país derivado de las tormentas tropicales. No vamos a hablar exclusivamente del dolor, que se resume en la cifra de personas que lamentablemente han perdido la vida. 14 hasta el momento en Puebla, una cifra que puede variar. Vamos a hablar de las acciones que se deben tomar antes y de las acciones que todavía hay que afinar para tratar con la tragedia. Hola Público Infoquórum, quiero invitarles a que no solamente vean este video, lo comenten, nos digan si nos faltan datos que agregar a este análisis rápido que vamos a hacer de la situación derivado de los deslaves e inundaciones que han ocasionado las tormentas tropicales en el estado de Puebla, sino a que también sigan nuestro contenido para ver más videos en los que analizamos todos los eventos que tocamos noticiosamente, no solo desde la perspectiva de los datos, sino también desde la perspectiva de la reflexión de lo que tenemos que aprender para poder mejorar nuestras situaciones. Les platico, en la Sierra Norte de Puebla hay muchos municipios que fueron afectados. Esa es la región más golpeada por lo que ha ocurrido en los últimos días en México. También hay otros sitios que han sido lastimados, pero en menor medida. Yo he visitado desde el día viernes hasta ayer miércoles, es decir, casi más de media semana, todo lo que hemos podido alcanzar de territorio para observar algunas muestras de la situación. No puedo ir a los demás de 38 municipios que han sido afectados, pero sí pudimos dar una perspectiva general en ciertos lugares. El primer municipio al que pude llegar fue Tlalneuquitepec, ubicado en la Sierra Nororiental, uno de los municipios más grandes de Puebla. En este sitio, la tragedia no golpeó con el impacto de la Sierra Norte. ¿Por qué llegué ahí primero? Porque el acceso a Huauchinango, que era el municipio que más acaparó la atención nacional debido al derrumbe de una casa que dejó sepultadas a 8 personas, algunas de las cuales ya fueron rescatadas con vida, otras de las cuales todavía no tenemos exactamente los pormenores de cómo se encuentran, pues llamó tanto la atención, estaba en una situación tan grave que los caminos fueron cerrados. Los mismos pobladores en varios de los municipios afectados cerraron algunas vías pequeñas para evitar que hubieran más riesgos y otros estaban completamente bloqueados por los deslaves. Cuando llegamos a Tlaltauqui, lo que queríamos saber, porque teníamos la perspectiva de que no era tan grave, era las diferencias con lo ocurrido en 1999. Una época marcada en la memoria de Puebla, las lluvias de octubre, al igual que las lluvias de octubre de 2025, porque hace 26 años, sobre todo en Teciutlán, ocurrió la tragedia de la Aurora, que para quienes son muy jóvenes fue particularmente fuerte porque un cementerio se vino abajo, dejando enterrada a toda una población. Y por días fue imposible reconocer quiénes eran las personas que habían perdido la vida años atrás, enterradas por generaciones en condiciones normales, y cuáles eran las víctimas del deslave. Eso fue lo que se quedó grabado en la memoria de la Sierra Nororiental y Norte en 1999. Queríamos saber cómo lo vivía Tlalneuquitepec en 2025, aunque teníamos el reporte previo de que los daños eran menores en esa región de Puebla. También queríamos ver si no había un factor que se estuviera escapando a la perspectiva general. Y en esto les invito mucho a comentar, porque la perspectiva normal es escuchar hacia dónde pasó lo más grave y toda la ayuda se contiene ahí, se dirige de inmediato. Pero a veces olvidamos lo pequeño y ahí pueden estar las personas en mayor riesgo, porque al no ser vistas, nadie llega en su auxilio. No por falta de generosidad, no por falta de disposición, sino por falta de información. Afortunadamente no fue ese el panorama, pero sí encontré unos daños más importantes de lo que esperaba. Efectivamente no fue lo mismo que en 1999. En ese entonces, el impacto de las lluvias fue tan grave que todavía está en la memoria de los pobladores. Sin embargo, desde hace 26 años no habían tenido lluvias de esta altura. Lo que me encontré fue, siguiendo un socavón que habían reportado los compañeros que hacen su trabajo periodístico en la sierra, era más grande de lo que se puede percibir en una fotografía. Y les quiero invitar a pensar en esto,
Porque una razón importante por la que nos arrojamos a los caminos, a pesar de que no es tan fácil, desde nuestra posición como medio, a veces los recursos no son tantos, no somos una televisora, es porque para muchas personas, lo digo con un llamado crítico a los colegas, bastaba con ver las imágenes de otros, descargar el fruto del trabajo de otros compañeros que sí se la juegan en las sierras. Teníamos que ir a territorio, teníamos que ir a ver directamente cómo se observa y encontrar los aspectos de los que ellos no hablan, no porque no sean buenos periodistas, no, sino porque están concentrados en otros aspectos, simplemente. Tenemos que platicar directamente, hablar con la gente. Y algo muy importante es que el periodismo que cubre desastres naturales tiene que hacerse en territorio, porque sin platicar con las personas no sabemos dónde están las verdaderas emergencias. Es imposible rastrear muchos de los aspectos si no estás ahí. Llegando a Tlatlauqui, tuve que caminar cerca de 1 kilómetro, porque a partir del kilómetro 7 al kilómetro 8, en este lugar que iba rumbo a la presa de la Soledad, una de las más famosas de Puebla, estaba bloqueado. Nos dejó la combi, platicando en ese trayecto, nos contó acerca de una cosa que quiero que tengan en mente, que las autoridades deben atender, lo básico. No hay limpieza de cunetas. ¿Qué son las cunetas? Estos caminitos para que el agua siga un rumbo a los lados de las vías principales. Las carreteras tienen una cuneta de cada lado o canaleta por donde el agua encuentra su cauce. Al estar bloqueadas, cosa muy fácil de arreglar con simples limpiezas, el agua va desbastando el terreno y se generan socavones. Un socavón que no tiene comparación el de Zacatepec, es al menos unas 6 veces menor, pero que sí es suficientemente grande para impedir el paso de un vehículo. Apenas a pie se puede pasar, algunas motos muy aventureramente pasaron al costado, pero eso dejó bloqueado de un lado, desde el kilómetro 8 hasta el kilómetro 27, que hubo un deslave a la mañana siguiente de que yo llegué. No estaba cuando un guía turístico me llevó a ese sitio. Cuando él pasó para la cabecera de Tlatlauquitepec, no estaba ese deslave. Cuando estábamos listos para ir a cubrir, en menos de 1 hora, ya había un deslave que dejó aislada a la población, a la comunidad de La Unión. Bloqueados de ambos lados del camino, y sobre todo del kilómetro 8, que es su principal, ellos ya llevaban 4 días sin comida nueva. No quiere decir que estaban muriendo de hambre, pero las tiendas, que tenían que ser abastecidas cada 15 días, estaban a punto de cumplir. Cuando llegó las lluvias más fuertes, estaban en el día 12 de su abasto a la tienda y tienen que compartir con todos sus vecinos. No hay acceso a agua potable, porque algunos sí tienen, pero otros recurren a los arroyos revueltos. Internet, curiosamente, había, luz había en sus casas. Para mí, señal telefónica no había. Y estas curiosidades hacen pensar que no hay emergencias, porque tener internet no es lo mismo a tener acceso al agua y a la comida. Más adelante, gracias a que platiqué con los señores de las combis, que estaban prestando generosamente su servicio, no gratis, sí cobraban un pasaje porque necesitaban para la gasolina, pero esperando, a pesar de que llevaban nada más 2, 3 personas, hasta que no hubiera un solo punto en el que pudieras transitarse, en que no hubiera una combi esperando a la gente para llevar la comida. Gracias a ellos descubrí que una casa casi se va al despañadero. Pueden ver nuestro video que logramos hacer en vivo en ese momento, en que amarraron con lonas para que esa casa no se desplome. Ellos llevan 50 años, ni siquiera las personas que viven ahí, 7 familias, ni siquiera la construyeron. No es la imprudencia de la gente, sino el hecho de que ellos heredaron esa casa y no tienen a dónde ir. Y han pedido apoyo gubernamental, apoyo de construcción para irse a otro sitio. No ha llegado. Después de ello me dirigí al municipio de Teteles de Ávila, donde nos constaba que no había pasado ninguna tragedia, pero se encuentra la normal Carmen Cerdán, una normal rural que tiene alumnas de todo el estado de Puebla, de las comunidades más marginadas, pero también externas de otros estados. Y ahí lo que queríamos saber es cómo estaban estas alumnas externas. 40 chicas tienen familias en otros municipios que sí fueron afectados, al menos. Y la mayoría de ellas son familias de Poza Rica, Veracruz. Es decir, familias en el corazón de lo más grave que está ocurriendo. Y esa es una perspectiva importante. ¿Quiénes son quienes pueden hacer donaciones y tienen información directa de las tragedias? Las jóvenes estaban en su casa, la mayoría, en la normal,
porque era imposible viajar a sus casas, porque no tenían contacto y forma de saber si viajar vale la pena. Yo no logré viajar a Cuetzalan, que estaba muy cerca de Tlaquiltepec, porque a pesar de que ninguno de los dos municipios estaba severamente afectado, los caminos sí. Y la información que recibía 20 minutos antes podría variar en cualquier momento. Es por eso que ya no pude ir. Teteles me dio otra perspectiva. Retorné a Puebla y volví a salir con la expectativa de llegar a Pahuatlán, un municipio que se supo el día lunes estaba muy afectado y que Armenta dijo, el gobernador, estaba bloqueado. Camino a Pahuatlán, imposible para nosotros llegar, con el periodista que viajaba, nuestro colega y querido director Martín Hernández, que en ese momento iba por la Jornada Oriente, tuvimos que detenernos en Joni, un municipio que me preocupaba días antes debido a que no estaba contemplado en la lista de los municipios afectados. Pero me inquietaba la posibilidad de que estuvieran mal. ¿Por qué? Porque está justo en esa región. Muy difícil creer que Joni no tuviera afectaciones. Y efectivamente, tenía afectaciones. Llegamos a la comunidad de Xila. Xila, en el municipio de Joni, pueden ver nuestros otros videos, lo grabamos primero a la distancia, desde el panteón de otra comunidad todavía ubicada en Hidalgo. Porque ahí los territorios son muy curiosos. Un momento estás en Hidalgo, otro momento estás en Puebla. Una curva te toca de un estado, la curva siguiente en el otro. Y cuando estábamos desde ahí, veíamos los deslaves a la distancia. Ya nos habían informado que una capilla estaba a punto de caer y que una casa perdió uno de sus muros. Llegando a Xila, la situación crítica fueron los caminos. Yo les invito a que también, si quieren ser solidarios, quieren ir a viajar para dejar víveres, tengan en consideración que no son vías fáciles. Solamente deben ir las personas que tengan una experiencia en carreteras complicadas y solamente en vehículos aptos. Hay vías que están tan frágiles que no aceptan una camioneta grande. Hay otras que, al contrario, un carro de pequeña altura se va a quedar varado inevitablemente y generar problemas. En Xila, lo principal es que también pasaron una semana aislados. No tenían energía eléctrica, no tenían agua potable, no tienen internet, evidentemente, y los alimentos empezaban a escasear. Y lo más grave, 2 personas estaban en situación médica compleja. Una persona que requiere un respirador artificial para vivir y que le tuvieron que sostener con una planta de gasolina, pero que evidentemente la gasolina también es un recurso precioso en estos momentos y no podía seguir así, y otra persona dializada que requería atención en un hospital. Los pobladores trabajando desde el momento en que esto surgió, desde que las lluvias lo permitieron, abriendo camino. Algunas máquinas mandadas por el gobierno del estado y otras del municipio, pero son caminos complejos. Para poder pasar una curvita que estaba bloqueada por un enorme deslave, tuvimos que avanzar subiendo el cerro. Un trayecto que era de 2 minutos, hecho en media hora. Y todos los pobladores pasando encima de esto. Nos llevaron a una vivienda donde un niño de 7 años estuvo a punto de perder la vida. Solamente lo salvó el azar. Se giró en su camita porque estaba durmiendo. En ese momento se vino abajo la tierra y desplomó completamente una de las paredes de su cuarto, que cayó al otro lado de la cama de donde él dormía. Salió corriendo con su papá y con su hermanita de 4 años. Esa vivienda en ese momento está inhabitable. Se llevó un proyecto piscicultor y también las tuberías del agua. La persona afectada, aún con esa tragedia, dedicó su tiempo a abrir un espacio para que una caída de agua de manantial fuera liberada para que algunas personas puedan beber. Es la situación en Xila. Nos llevó todo el día a cubrirlo. Tuvimos que regresar hasta Tulancingo para poder tener internet y comentarlo. Esto es en Hidalgo. La ruta Pahuatlán, difícil. Todavía a la mañana del martes el gobernador dijo: no hay vías a Pahuatlán. Fuimos buscando veredas y gracias al contacto con las personas que platicamos en una tiendita nos enteramos. El paso fue habilitado ese día por los propios pobladores, por vía de Hidalgo hacia Tres Cruces y Xolotla. Un trayecto complejo, sumamente complicado de llegar. Y vuelvo a insistir, no vayan a carreteras, y esto lo debe decir la autoridad, y es en lo que quiero que reparemos, no vayan a carreteras si no tienen experiencia en eso.
porque un accidente pone en riesgo la vida de una persona que quiere ir generosamente y abre más problemas para quienes ya están damnificados. Llegamos, casi nos desbarrancamos porque la vía era sumamente resbalosa y seguía fluyendo el agua a pesar de que llevábamos 2 días de sol. Afortunadamente, mi compañero es un chofer de gran pericia, pero estuvimos a punto de irnos a un despeñadero. Llegamos finalmente a Pahuatlán. Con mucha prisa logramos llegar hasta la cabecera. No sabemos si los compañeros del Sol también lo hicieron. Lo que sabemos es que al llegar teníamos que tomar 2-3 tomas y volver de inmediato más de 1 hora de trayecto más para poder ir hasta Hidalgo a informar con internet qué es lo que habíamos visto. Afortunadamente ahí había vuelto la luz, la eléctrica, pero no el internet. Buscando esto, platicamos con algunas personas y nos dijeron, hay un internet satelital en ayuntamiento. El ayuntamiento nos los prestó y pudimos hacer algunas entrevistas con el presidente municipal que nos informó de las necesidades como el agua y el diésel, con el director de obras y con los pobladores. Llegaron después de nosotros los diputados y siempre que llegan los diputados y las diputadas es porque la vía ya se despejó. Nunca llegan antes del desastre, llegan cuando ya está amainado el momento. No quiere decir que no sean valiosos los recursos que llevaron y por lo menos fueron, pero no lo podemos negar, van a la foto. Después de eso parecía todo en calma, porque en Pahuatlán, en la cabecera, no pasó nada. Y si alguien va solo a la cabecera, como lo hizo el gobernador, que creíamos erróneamente que iba a ir a San Pablito, a la comunidad más conocida de Pahuatlán y a la que está verdaderamente aislada, pero él llegó en helicóptero solamente a la cabecera, la perspectiva es fuerte, pero no tan grave como realmente es. Ahí, gracias a la conversación nuevamente, descubrimos son las comunidades las aisladas. Tienen que ir, nos dijeron, a San Pablito. Tienen que ir a Mamiquetla, que finalmente nunca logramos llegar porque no encontramos la vía, que está totalmente enterrada. Tienen que ir a Tlacuilo. Y nos había dicho en ese momento que Xochimilco también estaba mal, cuando finalmente fue la comunidad en que más daño encontramos. Tuvimos que quedarnos un día más en Pahuatlán, sin posibilidad de retornar a donde el internet fuera pleno. Pero tuvimos la suerte, entre conversación y conversación, de conocer a un músico de oficio que tiene pasión por la comunicación y que compró su internet satelital propio. Y que estaba con su moto yendo de comunidad a comunidad para prestarles un ratito su internet, para poder informar a sus familias, estamos bien, estamos aquí, necesitamos esto. Porque, y esto lo digo porque recibimos un comentario en Facebook, y aquí les invito nuevamente a comentarnos, nos dicen, antes no había internet, entonces ¿qué gravedad hay en eso? Eso no es prioridad. No, tal vez en 1999, cuando ocurrieron las lluvias de octubre, no era prioridad porque no existía. Pero ahora que existe, es prioridad. Porque las personas no pueden dejar de sufrir sabiendo que el internet existe y que no hay manera de llevar un WhatsApp, un mensaje, una llamada a la comunidad, a las familias. Con estos pobladores fuimos en búsqueda de autos varados, arrastrados por el río San Marcos sobre Paciotla, una comunidad también parcialmente aislada, a la que se puede llegar por la cabecera. Seguimos el rastro de un automóvil por cerca de 40 minutos y encontramos una camioneta que afortunadamente no tenía tripulantes, pero que fue arrastrada el día jueves por la lluvia y que estaba devastada. Era chatarra, una camioneta grande a la que las piedras del río pulverizaron. Nos dijeron que habían por lo menos 4 carros más río abajo. No logramos llegar, pero el gran temor es que hubieran personas ahí. Lo que sabemos es que los opilotes están rondando el punto en el que probablemente cayeron los autos. No sabemos si ahí alguien más perdió la vida. Es posible que sea solo un rumor que ha corrido, pero el hecho es que en todo el municipio, cada punto en que preguntamos, la gente está convencida de que otras personas perdieron la vida. 2 personas estamos seguros que sí perdieron la vida en Pahuatlán. Una de ellas solamente ha encontrado un brazo, porque en ese río del que les hablo, pero más arriba, en otro puente, trató de pasar. Lo arrastró la corriente. Su cuerpo no ha sido encontrado, solamente su brazo.
¿Por qué la seguridad de que perdió la existencia? Porque el carro que vimos triturado nos muestra el poder del río. Las piedras acaban los cuerpos. La otra persona perdió la vida en otras condiciones menos escandalosas. Tememos que además de los rumores de estos carros, después nos enteramos en otro municipio, en otra comunidad, se teme que 2 personas más tratando de ir por comida por el momento las reportan desaparecidas, pero temen que hayan perdido la existencia porque ya pasaron al menos 2 días sin que sepan de ellos. En este sitio también encontramos una ruta. Al siguiente día íbamos a ir a San Pablito, pero para eso teníamos que caminar. Por la mañana yo me encontré a pobladoras que caminaron desde las 5 de la mañana desde San Pablito por encima de las piedras para llegar a la cabecera por comida, porque les llegaron helicópteros con despensa, pero solamente 100 despensas para una población de más de 600, no sé cuántas, pero San Pablito es grande, muy conocido por su artesanía. Caminaron hasta las 8 de la mañana y, lo tengo que decir, ya que estamos aquí, porque en ese momento la prioridad es que les alimentaran. Lo pusimos a manera de halago, porque sí les dieron las despensas, sí les dieron de desayunar, pero me era claro como comunicadora que lo hicieron porque vieron mi celular grabando, no porque quisieran. Porque algo indiscutible es que la ayuda, como en casi todo desastre, se ha politizado. ¿Quiere el presidente municipal que la ayuda llegue? Sí, pero que vean quién la llevó, que la llevaron sus camionetas, que la llevó él, que ya está en su segundo mandato y que está compitiendo con un pariente que nos dicen, también fue presidente municipal hace años, y que quiere competir en el siguiente periodo, que también está tratando de llevar ayuda y que los pobladores vean quién les abrió camino, quién les llevó despensas, cuando en realidad la faena la está haciendo en su mayor parte, si hay algo de gobierno, pero la mayor parte la están haciendo los pobladores, porque las excavadoras que vimos, muchas son privadas, de empresarios que junto con campesinos están laborando todos los días en cada momento en que pueden. Llegamos al final a San Pablito. Tuvimos que hacer, afortunadamente no todo el trayecto a pie, pero sí hicimos 1 hora encima de piedras. Y en este video podrán ver en edición las imágenes, que francamente una cámara no logra reflejar suficientemente lo que significa estar pasando sobre piedras que se te pueden ir del pie. Abajo de nosotros, despeñaderos. Encima de nosotros, otros deslaves que podrían caer en otro momento. Finalmente, al pasar 1 hora de trayecto más complejo, una persona de Xochimilco nos dio un ray. Cooperamos para la gasolina y nos llevó el resto del trayecto, que caminando hubieran sido otras 2 horas, nos los llevó en automóvil en cerca de 15 minutos o 20. Pasamos a Xochimilco, donde 11 familias perdieron no solo sus casas, sino también sus terrenos. Y eso es grave, porque nos dicen todos en Pahuatlán, para nosotros 2025 fue más grave que 1999. Tal vez no para el resto de Puebla, pero en Pahuatlán las lluvias fueron mucho más fuertes. Nosotros no solamente tenemos que escombrar, limpiar piedra y volver a construir, no tenemos dónde construir, porque sus terrenos están completamente sepultados bajo la tierra. Están en el barrio de Tamala. Y en ese barrio hay ayuda, pero ayuda que llegó por parte de paisanos que casi todos están en Carolina del Norte. Mandaron, no sabemos cómo lo lograron, pero llegaron despensas de los migrantes. Y eso es lo que les ha llegado. Algunas despensas gubernamentales, sí, pero no el apoyo con el agua, que es lo que más les falta en Xochimilco. Y las personas que perdieron su casa están viviendo bajo lonitas a descubierto, mientras los pobladores les permiten en las noches pasar a algunas casas, no a todos. La Guardia Nacional les ha dado cosas, pero les dio cobijas, cuando en Pahuatlán realmente no está haciendo frío. No necesitan cobijas, necesitan agua potable, necesitan agua para consumo humano. De ahí llegamos a San Pablito, creyendo, porque ya sabíamos que Armenta iba a ir ese día a Pahuatlán, que él iba a llegar a San Pablito. La gente creía abajo que iba a llegar a San Pablito porque iba en helicóptero, pero no, solo fue a la cabecera. Nos decepcionamos porque corrimos a toda prisa para alcanzarlo, para poder darle la información que teníamos. Sin embargo, lo importante era recabar lo que la gente nos decía. Como en un barrio abajo, que una mujer vio cuando la camioneta fue aplastada y nos contó
que su familia, porque ellos fueron a vender ajonjolí, se quedó aislada, sus hijitos y su abuelita, por 3 días, temiendo que la casa se inundara, que afortunadamente no pasó, pero sí quedaron aislados. En San Pablito, una pelea un poquito en lengua tomí y un poquito en español, porque la gente denuncia que algunas de las despensas que llegaron más, porque ese día sí fue el presidente municipal por Hidalgo, no por la vía más compleja, sino por otra más larga, pero en la que no se percibe la dimensión de la tragedia, estaban peleando las despensas. No agresivamente, pero sí ya con una tensión evidente, porque nuevamente se politiza. Las despensas se estaban concentrando en las familias de los funcionarios de ayuntamiento y en personas que tienen tienditas y quieren revender, no en las personas que más lo necesitan. Eso es lo que observamos. Después, reemprender el camino. Otras 2 horas de camino salvadas gracias a este automovilista que nos esperó y otra hora más de camino sobre piedras. Todavía intentamos alcanzar a Armenta porque no sabíamos dónde estaba. Vimos los videos de X de sus redes que estaba en la cabecera. Corrimos a toda marcha en el automóvil, no logramos alcanzarlo. Pero ya nuestra prisa era otra, volver a Puebla porque nos dijeron, el camino que se abrió es ruta de guachicoleros y de talamontes y no deben estar ni muy temprano ni muy tarde en ella. Difícil que ataquen en estos momentos porque siempre el crimen organizado da como cierta tregua durante algunos momentos en que pasan las caravanas de ayuda, pero no por buena voluntad, sino por no ser observados. Esperemos siga así, pero no les recomendamos viajar de noche. Es cuanto, y sé que es una crónica larga, pero espero les sirva para entender la dimensión. Yo volveré a la sierra, a Huauchinango, donde ya la tragedia humana pues se está atendiendo. Hay muchos medios, hay muchos compañeros, hay mucha atención gubernamental, pero ahora me interesa dar seguimiento a la atención a los animales, porque en Huauchinango no solamente vidas humanas, sino también animales se perdieron. Desde el día 1 estamos en comunicación con los rescatistas de Huauchinango que rescataron a Popeye y a Shrek, un perrito y un gatito, en una vivienda cuya dueña quedó desaparecida y otros más perdieron la vida de los animalitos. Afortunadamente nosotros no encontramos tragedia animal, lamentablemente la tragedia humana sí. Los únicos fallecimientos de los que tengo reporte fueron algunas vacas en Pahuatlán que fueron llevadas por la corriente y en Chila un perrito y unas gallinas que se fueron con el despeñadero. Por cierto, una persona que resultó herida en Pahuatlán estaba rescatando a sus gallinas. Es decir, la solidaridad de humanos-animales está. Vamos a continuar siguiendo lo que pasa en estas sierras, porque no es todo. También hubieron daños en la Sierra Negra, que está del otro lado del estado. Pocos, según sabemos, pero tendremos que ir esperando que no haya más. Pero lo que quiero decirles es que toda esta plática tiene el sentido de que entendamos que hay cosas prevenibles. Cada persona a la que le pregunté qué pudo hacerse mejor, me habló de las cunetas en Chila, en Joni y en Pahuatlán, en cada comunidad que visité. De la nororiental a la norte, lo saben. Las medidas preventivas elementales son clave y no las toman. La prospectiva se requiere, porque lo más grave en Puebla es que las mismas autoridades lo han admitido. Lleva 10 años sin actualizarse el Atlas de desastres. Y algo que decir de las autoridades en Puebla bien, es que por lo menos sí dijeron ¿qué se necesita en Huauchinango? Botas, palas, no tanto comida. En otros sitios no lo tienen tan claro, porque por eso la Guardia Nacional le dio cobijas a quienes necesitan huevo, maíz, agua, porque eso solo se sabe cuando se va a territorio. Sí, es importante que las autoridades usen helicóptero para llegar a donde está bloqueado, pero esos helicópteros también tienen que ir por la ruta en la que vean claramente dónde está el desastre. Y no es lo mismo sudar sobre las tierras, sobre las piedras que se están yendo al barranco para entender qué tan complejo es caminar que verlo desde las alturas. Que nosotros vimos a un hombre de más de 80 años, agotado, que apenas si podía alzar su bastón en lo que sería una banquetita, equiparable a una banqueta en Puebla, pero que todavía era la mitad de un trayecto en el que tenía que pasar encima de las piedras que están siendo sacadas por una retroexcavadora, y que fue auxiliado por un jovencito que espero que mi video lo permita ver, porque también tuve que ir a ayudarle al señor, que estaba con cerca de 15 años, con un golpe de calor,
esperando unos minutos para recobrar las fuerzas porque estaba cargando sacos de maíz, pan tostado, leche, agua y huevos que no le dio la autoridad, sino que le regalaron en una pastelería en Paciotla, en los lugares en donde los caminos ya se han despejado, pero que también tiene casas, 20 casas al menos, que pueden irse a un barranco. Quedan informadas, informados y los invito a conocer más del contenido, comentar, decirnos dónde han visto otro daño, qué creen que se debe hacer y también si les parece que estos relatos no son necesarios, que basta con ver las fotos de internet o con entender lo que mandan otros. Personalmente creo que los periodistas tenemos la responsabilidad de pisar terreno y de ir con la gente, platicar con ella para saber dónde están los problemas. Gracias.